Pueden pasar a su actividad en la parte de atrás. Y nosotros abrimos la Biblia en Santiago capítulo 5, versículo 19. Oh, you can give it to Stephanie. Thanks. Hermanos, y vamos a concluir hoy con el libro de Santiago. Y espero que lo hagamos con broche de oro, ¿verdad, hermanos? Siendo bendecidos por el Señor. Así que yo sé, ¿verdad, hermanos? Que alrededor del mundo, las iglesias cristianas se reúnen los domingos porque Jesús resucitó, como la lectura bíblica de nuestra hermana, el primer día de la semana, ¿verdad, hermanos? Que es el día domingo. Por tanto, también se sabe de que Cristo murió cuando es sacrificado el Cordero de la Pascua, ¿verdad? Ahora, hermanos, porque nosotros seguimos un calendario, creo que gregoriano se llama, ¿verdad, hermanos? Me trabé ahí. Los judíos siguen otro diferente calendario, por eso es que este año no pegaron las fechas, ¿verdad? El próximo año sí, el año pasado también y el antepasado recuerdo que también, hermanos, pero lo importante es que Cristo venció la muerte, ¿verdad? Y que nosotros todos los días debemos de vivir una vida santa, no solo una semana, porque nuestro Dios, ¿verdad?, venció la muerte y todos los días debemos recordarlo. La iglesia se reúne todos los domingos, por eso es el día del Señor. En el Nuevo Testamento vemos que eso fue lo que hicieron las iglesias. El día domingo se aparta para nuestro Dios, ¿verdad?, como nosotros lo hacemos aquí. Así que, hermanos, Santiago 5:19 lo tenemos, lo leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Hermanos, si alguno de entre vosotros, y le voy a pedir que no cierre su Biblia, la tenga abierta, ¿verdad? Toda la prédica. Se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Tome asiento, hermanos. Y yo hoy voy a usar quizás más pasajes de la Biblia de lo normal, pero, hermanos, creo que no hay nada más poderoso que la palabra de Dios, ¿verdad? Y, hermanos, Filemón 1:24, si lo puede poner nuestra hermana. Me quiero introducir con 3 pasajes de la Biblia hoy. Porque aquí habla, hermanos, de un hermano que se ha extraviado de la verdad. Yo quisiera que leyéramos estos pasajes. Pablo se está despidiendo aquí de Filemón, que él era dueño de una casa donde había una iglesia. Los cristianos se reunían en casas primero, porque no tenían edificios grandes, ¿verdad?, como tenemos en nuestros días. Pablo dice: Marcos, Aristarco, Demas, es muy importante, y Lucas, ¿cómo los llama a estos hombres? ¿Cómo llama Pablo aquí a Demas? Mis colaboradores. Mire lo que sigue diciendo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Entonces él dice, los saluda, dice antes, eso no lo leímos, y menciona a Demas ahí. Si puede poner nuestra hermana Colosenses 4, versículo 14, y mire lo que dice aquí la Biblia. Os saluda Lucas, el médico amado, que sabemos que fue quien escribió el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, y Demas. Si puede poner nuestra hermana 2 Timoteo 4:9. Procura venir pronto a verme, le dice Pablo a Timoteo. Pablo va a morir, ¿verdad, hermanos? Pronto. Por eso quiere ver a su hijo en la fe. Y le dice después, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Entonces vemos ese Demas, ¿verdad, hermanos? De que estaba con Pablo cuando escribió Filemón, que estaba con Pablo cuando escribió, hermanos, Colosenses. Hoy, cuando Pablo está a punto de morir y escribe 2 de Timoteo, lo ha desamparado, lo dejó a Pablo en el momento más difícil de su ministerio, ¿verdad? Cuando él se iba a enfrentar, hermanos, al emperador romano que estaba persiguiendo y matando cristianos. Demas lo abandona y dice la Biblia que amando este mundo, y la Biblia dice que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él, ¿verdad? Y yo sé que podemos pensar, Demas era un misionero, él andaba con Pablo. Demas era un plantador de iglesias, hermanos, y tenía el mejor ejemplo de sufrimiento y de amor por la iglesia de Dios al lado suyo. Si puede poner nuestra hermana una 4ª lectura para introducirme, 2 de Corintios 11:20. Y mire lo que dice aquí la Biblia. Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintio de que ellos toleraban a estos falsos maestros, lo llama Pablo, que los esclavizan, que los devoran, que toma lo vuestro, dice. Y sigue diciendo,
Si alguno se enaltece, hombres orgullosos, ¿verdad? Si alguno les da bofetadas, estos hombres eran crueles y esos ahí los trataban bien, ¿verdad? Y mire lo que dice Pablo: para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Bueno, ellos hasta renegaban de la forma de predicar de Pablo, ¿verdad? Es aburrido Pablo para predicar. Él no predica con valentía, escribe de una manera, pero ya cuando lo vemos en persona, su apariencia no se ve que es la gran cosa, ¿verdad? Este hombre, Pablo significa pequeño, posiblemente era pequeño en estatura él, ¿verdad? Entonces, hermanos, lo menospreciaban a él. Pero mire lo que dice Pablo: son hebreos estos hombres, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo, dice. Son ministros de Cristo, como que si estuviera loco hablo, dice él, yo más, en trabajos más abundantes. Y es conocido que Pablo llenó todo lo que es el Turquía moderno hoy, lo que es Estambul, hermanos, de todo eso él lo llenó de iglesias, ¿verdad? Dice él: yo he estado en azotes sin número, en cárceles más. ¿Y quién estuvo al lado de Pablo en muchas de estas cosas? Demas. En peligros de muerte muchas veces. Mire lo que sigue diciendo: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, dice Pablo. ¿Se recuerda, hermanos? Una vez fue apedreado. ¿Quién se convirtió de esa vez que lo apedrearon, hermanos? Mucha gente en Listra, incluyendo a Timoteo con su madre y su abuela, ¿verdad? 3 veces he padecido naufragio, dice él. Miren lo que sigue diciendo: un día y una noche he estado como náufrago en alta mar. Y él sigue diciendo: en caminos muchas veces, en peligros de río, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, peligros de gentiles, peligros en la ciudad. La vida del misionero en aquel tiempo y hoy en día sigue siendo dura la vida del misionero, ¿verdad? Peligros en el desierto, y sigue diciendo él, peligros en el mar, pero también peligros entre falsos hermanos. Y miren lo que sigue diciendo: en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y además de otras cosas, lo que se agolpa sobre mí cada día es la preocupación por todas las iglesias, que muchas veces eran atacadas, perseguidas, y a veces el diablo trataba de meter falsos maestros dentro de las iglesias. Este era el hombre que discipuló a Demas. Este era el hombre que le predicó la palabra a Demas. Este era el hombre con quien Demas caminó. Pero aún así, hermanos, y viendo el ejemplo e integridad de Pablo, Demas huye, amando más el mundo, y se fue a Tesalónica. Ahí había una iglesia, por cierto, pero le aseguro que él evitó la iglesia. Porque, hermanos, cuando un hombre está mal, ¿verdad? Por eso él huyó de Pablo, porque él no quería escuchar que Pablo le hablara del amor que Cristo tenía por él. Hace un tiempo atrás miraba unos cortos videos del pastor Henry Tolopilo, hermanos. Y el pastor Henry Tolopilo le preguntaron: ¿qué es lo que más te ha dolido? Un hombre que ha sido pastor desde jovencito, su padre fue pastor también, hermanos. Siempre ha vivido ahí alrededor del ministerio. Y un hombre que tiene un corazón pastoral, ¿verdad, hermanos? Yo sé que quizás a muchos les gusta la predicación, al hermano Marvin no dudo que le gustan. Entonces le preguntaron: ¿qué es lo que más te ha dolido en el ministerio? Y me sorprendió la respuesta de él, y al mismo tiempo yo sé que eso es lo que más duele. Él dijo: lo que más me ha dolido es, dijo él, ver a aquellas personas en la iglesia que yo pensaba que estaban en Cristo, que yo pensaba que verdaderamente estaban en el camino, verlos ir y alejarse del Señor, después de que nosotros pensábamos que eran hermanos verdaderamente en Cristo. Recuerde que cuando Pablo le dice ahí a Timoteo: Demas me ha desamparado, Timoteo, yo me imagino, no lo podía creer. Pero si Demas fue mi amigo, si anduvimos juntos, si hemos dormido en las calles, hemos dormido, ¿verdad?, frente al aire, hemos sufrido juntos. ¿Cómo puede ser que Demas ya no va a la iglesia? ¿Cómo puede ser que Demas dejó a Pablo? ¿Cómo puede ser que Demas ha hecho esto? Yo me imagino, hermanos, el dolor. Yo me ponía a pensar esto. Es como que ahorita que yo voy, ¿verdad, hermanos, en junio a Estambul, esté yo allá y me manden un mensaje: pastor, fulano de tal dejó todo en la iglesia y se fue al mundo. Yo no lo pudiera creer, ¿verdad? Pero si fulano de tal estuvo, tomamos las santas cenas, hemos orado juntos, hemos llorado juntos, hemos servido juntos, ¿cómo puede ser?
Y sabe, hermanos, esto ha pasado en mi vida espiritual ya, ¿verdad? En el año 2010, hermanos, yo por primera vez comencé a comprender de que el cristiano tenía que compartir su fe y comencé a estudiar la Gran Comisión. Y cuando fui a escuchar al hermano Josué Irión predicar, hermanos, al final él tenía libros y él me dijo, Dios ya soberanamente, hermanos, porque yo iba a comprar otro libro, él me lo dio en la mano y me dijo, compra este, heme aquí, envíame a mí. Este es para ti, me dijo él, hermanos. Lo agarré el libro, ¿verdad? Y lo leí, se trataba de evangelismo en misiones, hermanos, y comencé a ser el líder de evangelismo en la iglesia. Comencé un ministerio de evangelismo, hermanos, donde íbamos casi siempre 11 todos los domingos a evangelizar, ¿verdad? Él decía, parecemos los 11 apóstoles, porque a los Judas no les gusta evangelizar, les decía yo en broma. Y orábamos, hermanos, y los domingos en la mañana nos reuníamos y hacíamos una oración y salíamos a las calles. Después, hermanos, estábamos en la escuela dominical. Comíamos, por cierto, entre medio, íbamos al culto y al final salíamos a comer o cuando era verano a jugar fútbol. Y tuve una gran amistad con ellos. Jonathan es uno de ellos, hermanos, del hermano Marvin. Él ya vino un poco después, pero él también fue parte de este ministerio. Y había uno de estos jóvenes, hermanos, que todos los domingos salía conmigo, con quien tuvimos una gran amistad, con quien hablábamos, hermanos, reíamos. Con quien, hermanos, comíamos todos los domingos, a veces entre semana. Con quien una vez, hermanos, me dijo, Robert me dijo, ¿te acordás de mi novia? Sí, ya no es mi novia porque me tentó a pecar con ella. Pero cuando estaba a punto de pecar, tu palabra, tu predicación venía a mi mente y huí, dice él, y la dejé. Joven, hermanos, con quien hemos llorado juntos en oración. Con quien a las 4 de la mañana, hermanos, cuando sí había una oración matutina, muchas veces estábamos ahí los sábados orando. Y hoy él, hermanos, niega completamente la fe públicamente ya en Facebook, ¿verdad? Hoy él niega al Señor Jesús. Dice que ya no cree en Dios. Y son esos ejemplos, hermanos, de que uno como igual a Dimas puede decir cómo es posible, ¿verdad? ¿Cómo es posible que tal cosa llegara a pasar? ¿Cómo es posible que esto sucediera? Y eso es lo que vamos a contestar hoy. Si va al versículo 19, dice, hermanos, si alguno entre vosotros, estaba ahí, ¿verdad?, se ha extraviado de la verdad. Ahora, hermanos, si usted tiene una Biblia de estudio, la mayoría de Biblias de estudio o comentaristas dirán que por la terminología con la que se expresa de esta persona, Santiago está hablando de un no convertido. Y si usted quiere poner nuestra hermana primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, del apóstol Juan aquí habla de estas personas. Y dice Juan, estos salieron de nosotros, o sea, estaban con los hermanos en Cristo, pero no eran de nosotros, dice aquí. Porque si hubieran sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Hay muchos nosotros aquí, ¿verdad? Salieron de nosotros, no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de los nuestros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Entonces hay personas que a veces, hermanos, pueden estar en la iglesia, pero no han nacido de nuevo. Esto es tan peligroso porque puede bautizarse a una persona, puede ser miembro, puede dirigir, puede aún a predicar, puede aún salvarse a alguien por su predicación, pero tal persona no tiene ningún amor por Cristo, ninguna comunión con Cristo. Hace un tiempo atrás estábamos trabajando, ¿verdad? Casa casi siempre de americanos, ¿verdad? Y estábamos trabajando ahí, hermanos, y el Señor estaba tocando en la guitarra una melodía de alabanza cristiana. Creo que era Amazing Grace, pero no recuerdo bien. Yo reconocí la melodía y le dije, hermano, tú eres creyente, tú eres cristiano. Y le vi la cara bien enojada y me dijo, no, me dijo, a mí me pagan para ir a tocar a la iglesia, pero yo no soy cristiano, me dijo. Y entonces yo dije, en realidad es cierto, hay muchos músicos fracasados en las iglesias americanas, ¿verdad? Nadie da un 5 allá en el mundo por escucharlos, pero a veces en la iglesia no hay músicos, en especial en iglesias de ancianos. Entonces llegan a estas iglesias solo por querer tocar. Yo pensaba, a veces hay personas que van a la iglesia y la ven como un club social, ¿verdad? Alguien con quien tener compañerismo. La vida en Estados Unidos es bien sola, hermanos. Yo me recuerdo que yo lloraba cuando me vine desde El Salvador acá,
porque yo había venido 3 veces y cada de esas 3 veces 2 meses a estar con mis abuelos y yo sabía cómo era de encerrado aquí la vida, hermanos. Y yo ya tenía mis amigos y salió toda la cuadra a despedirme, hermanos. Yo no lloré enfrente de ellos, ¿verdad? Pero cuando entré al carro, hermanos, ya no pude soportar más. De que sabía que nunca los iba a volver a ver. Y de que la vida en Estados Unidos era tan horrible y encerrada, ¿verdad? Gracias a Dios a mi mejor amigo lo vi, hermanos, en el 2021. Y cuando pasé ahí, hermanos, él me reconoció, me dijo que entrara y gritó. Ahí estaba Daniel conmigo y le gritó a la mamá: Robert está aquí. Qué bonito que todavía se acuerdan de mí, dije yo. Nos tomamos fotos y todo. Entonces mucha gente viene a la iglesia por no estar sola, ¿verdad? La vida es tan horrible y es cierto, el compañerismo es bueno, hermanos. Parte de la razón por la que yo vengo a la iglesia es por ver el rostro de ustedes. Y me gusta compartir en los cumpleaños. Y si no fuera por la iglesia, mi vida fuera aburrida. Es cierto, hermano. Por todo lo que pasa, ¿verdad? Aquí en la iglesia también. Mi mente solo ocupada pasa, hermanos, en tantas cosas, en las prédicas, en ustedes, aquí y allá. Pero, hermanos, la iglesia no es un club social. La iglesia es un lugar donde venimos a aprender de Dios, a amar a Dios, a adorar a Dios y a escuchar de Dios. Él es el centro de la iglesia. Él es la razón por la que estamos reunidos acá. Una vez que fue a predicar a una iglesia en otro estado, hermanos, me recuerdo de que yo hablaba de que a veces los jóvenes vienen a la iglesia y dicen: mi papá es otra, mi mamá y mi papá son otra persona en la casa y por eso no quiero aceptar a Cristo. Pero yo decía, hermanos, de que quizás sus papás solo vienen a la iglesia pero nunca han tenido un encuentro personal con Cristo. Por tanto, que oraran que Dios los salvase. Cuando yo estaba diciendo eso, hermanos, una muchacha salió llorando para atrás y cuando terminó la predicación se me acercó y me dijo: perdón, ya no aguantaba, me dijo. Y me comenzó a contar, hermanos, que su padrastro era un hombre, ¿verdad?, duro, frío, malo, hermanos. Y de que ella se había ido de la casa con su abuela. Y de que las 2 hijas de este padrastro, ¿verdad?, media hermanas de ella, el padrastro hasta les quitó el teléfono para que no pudieran hablar con ella. Extraño a mis hermanas, pero yo no quiero regresar a estar ahí con él. Y para colmo, él viene a la iglesia. Yo me fui atrás, ¿verdad? Que viene a la iglesia. Sí, ahí está sentado, me dice. Por eso lo que usted predicó es cierto, me dijo. Y cambió mi perspectiva. Y sea como sea, Él me trajo al mejor lugar, a la iglesia, a una iglesia sana y bíblica, a escuchar la palabra de Dios. Por eso yo le tengo que estar agradecida. Y hoy voy a comenzar a orar que Dios lo salve a Él también. A veces se puede estar en la iglesia y no ser convertido, hermanos. Pero si está así, gracias a Dios que está aquí. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Yo pasé como 3 años sentado sin convertirme, hermanos. Pero llegó mi día, llegó mi momento. Y en eso, hermanos, le doy gracias a Dios, ¿verdad? Y a mis padres que me llevaban a la iglesia en contra de mi voluntad, pero sí conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Que es muy importante. Mientras está en casa, mientras tiene menor de 18 años, y aunque sea mayor, pero si está en casa, debe obedecer, ¿verdad? Lo que papá y mamá digan. Ahora, hermanos, esta es una opción. Habla de personas que estuvieron en la iglesia que nunca se convirtieron. Pero hay otra opción aquí. Y esto ocurre muy a menudo. A veces hay verdaderos hermanos en Cristo que han experimentado el nuevo nacimiento, que han amado a Dios, pero que, hermanos, en momentos de pruebas, en momentos de crisis, quizás en desánimos, se van de la iglesia, ¿verdad? Yo he visto esto también, que hay hermanos que antes de Cristo se ataron en adicciones y luego desmayan su corazón porque no pueden cambiar, ¿verdad? Y siempre a mi mente viene, creo que comenzaba yo a predicar, la primera iglesia que me invitó, hermanos, uno de los jóvenes se me acercó y me dijo: pastor, yo estoy atado a la cocaína. Yo no era pastor, ¿verdad? Perdón. Pero hermano Roberto, yo estoy atado a la cocaína y me tiembla las manos deseándola. Entonces hay hermanos que son hermanos que han experimentado el nuevo nacimiento, pero que tienen una lucha tan grande, hermanos, de que a veces su corazón desmaya. O han pasado una prueba tan difícil que a veces ellos se van. O a veces se comenzaron a atar tanto en el trabajo que se fueron enfriando. Pero hermanos, si son hermanos, yo lo que he descubierto son tristes e infelices en el mundo. Son infelices en el mundo. Hay una tristeza en su rostro.
Y ellos, hermanos, y Dios al que toma por hijo lo disciplina. La disciplina de Dios viene sobre ellos. Se quedan sin trabajo, Dios los aprieta, los enferma. Y aquellos hermanos, miren lo que dice, hermanos: si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver, ¿quién es ese alguno que le va a hacer volver? ¿Quién es ese que le va a hacer volver? Si no usted y yo, la iglesia de Cristo, hermanos. Somos nosotros los llamados a ir, hermanos, a buscar aquellos que sabemos que estuvieron en la iglesia, sea que de verdad se convirtió, sea que nunca se convirtió, pero están alejados. Somos nosotros, y eso es lo que nos está diciendo aquí Santiago. Usted y yo debemos ir por ellos. Yo quisiera poner 3 pasajes bíblicos y que me ponga atención en esto, hermanos, porque nos va a ayudar a comprender algo. Si puede poner nuestra hermana el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37. Miren lo que dice aquí, hermanos. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí se saciará. Y ya no tendrá hambre por las cosas del mundo. Yo saciaré su alma, ¿verdad? Y Jesús dice: todo el que el Padre me da vendrá a mí. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Y me encanta eso, hermanos. No importa qué pecado el que se fue haya hecho, si regresa, igual que el hijo pródigo, cuando regresó su papá lo recibió. No importa cuántos años, cuánto tiempo, si solo regresa porque le ha ido mal, no importa, el Señor lo va a recibir de regreso. Yo no voy a echar a nadie fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta, sigue diciendo, es la voluntad del Padre que me envió. El siguiente: que de todo lo que Él me diere. Mira esto, hermanos, yo sé que lo estudiamos hace unos domingos atrás. Todo lo que Él me diera, no pierda yo ¿qué? Nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces ciertamente es Jesús, hermanos, quien cuida de aquellos que están en Él. Uno más, Juan 10. Y por favor síganme, hermanos, porque voy a hacer una conexión importante aquí. Juan 10, 27. Jesús dice: yo soy el buen pastor, ¿verdad? Y hay ladrones, hay salteadores, hay asalariados. El ladrón viene a hurtar las ovejas, a matarlas, a destruirlas. Pero yo vine para que tengan vida, y mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen, dice. Y mire lo que sigue diciendo: yo les doy vida eterna. No perecerán jamás. Nadie me las va a robar, dice Jesús, ¿verdad? Nadie las arrebatará de mi mano. Y mire lo que sigue diciendo: mi Padre que me las dio, Él es mayor que todo. Nadie las arrebata de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Jesús promete en la Biblia guardar a su rebaño. Y ciertamente si nosotros estamos hoy en el camino es porque Él nos ha guardado. Pero también aquí la Biblia nos llama a nosotros a ir a buscarlas. Porque Jesús, y esto es lo que yo quiero que comprendamos, cuida de sus ovejas por medio de su iglesia. Jesús cuida de los que vienen recién convertidos por medio de su iglesia. Jesús va a llegar a los descarriados por medio de su iglesia. Jesús va a llegar, hermanos, a aquellos que no conocen el Evangelio por medio de su iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si pone nuestra hermana Hechos 20, 28, lo traigo en la Nueva Traducción Viviente, hermanos, para que quede un poco más claro. Dice así el apóstol Pablo, para que vean que es cierto lo que yo estoy diciendo, que Dios cuida a su pueblo por medio de la iglesia. Cuídense a sí mismos, les dice Pablo a los líderes de Éfeso. ¿Y quiénes tenían que cuidar al pueblo? Ellos. Miren lo que sigue diciendo: alimenten y pastoreen la iglesia, el rebaño de Dios, su iglesia. O sea, ellos, todo aquel, por ejemplo, si en la iglesia Primero Dios un día hay escuela dominical, usted está llamado a cuidar. Bueno, aquí ya hay iglesia de niños. Cuando usted va ahí, usted está cuidando ovejitas del Señor, ¿verdad? Cada vez que estamos enseñando la Biblia, estamos alimentando al pueblo de Dios. Porque quizás algunos han venido tristes, débiles, emproblemados, que solo ellos saben toda la carga que traen, ¿verdad, hermanos? Mira lo que sigue diciendo: comprada esta iglesia con su preciosa sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado como ancianos
para cuidar de la iglesia. Sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros que van a ser como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Y mire lo que sigue diciendo. Incluso les dice Pablo, de esos hermanos en Éfeso, algunos de su propio grupo se levantará y distorsionará la verdad para poder, dice ahí, juntar seguidores. Pero mire lo que sigue diciendo. Cuidado, recuerden los 3 años que pasé con ustedes, día y noche, mi constante atención y cuidado. Y Pablo les dice, recuerden mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. Mire lo que sigue diciendo. Ahora, como Pablo se va, ¿verdad? Ya nunca va a volver a ver a estos hermanos. Los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, que tiene poder para edificarlos y cuidarlos, ¿verdad? Darles una herencia junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismo. Entonces vemos, hermanos, que Jesús cuida de su pueblo, pero ¿cómo es que Él lo hace? Por medio de la iglesia. Es usted y soy yo los que somos llamados a cuidar. Y aquí nos dice el Espíritu Santo, si alguno se ha extraviado, háganlo volver. Ustedes. Y algo muy importante es esto. Esta semana estaba leyendo el libro de Hebreos. Y Hebreos 10, 24 y 25 es el famoso versículo, ¿verdad? Estimúlense al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos entre tanto que aquel día se acerca. O sea, ahí la Biblia nos dice que no nos dejemos de congregar, sino que cada vez que nos congreguemos, nos animemos unos a otros. Y sabe algo que yo pensaba, hermanos, siempre que yo leo ese versículo, yo lo estoy pensando en 2024, Estados Unidos. No dejando de congregarse por quedarse viendo televisión. No dejando de congregarse por trabajar el día del Señor, ¿verdad? 6 días podrás trabajar, un día aparta para el Señor. No dejando de congregarse por estar atado en el pecado. Pero ¿saben el contexto cómo se dijo? No dejando de congregarse, ¿por qué? Porque ellos estaban siendo perseguidos, los hebreos. Porque todo lo que habla es de la persecución. Todo el contexto. Entonces, por tanta persecución, o sea, los cristianos eran perseguidos para que no se congregaran. Cuando yo era pequeño miraba una caricatura que hablaba de las catacumbas cristianas, los cuenta historias cristianas. Y en esa caricatura enseñaba cómo los cristianos se reunían subterráneamente porque no podían adorar a Dios públicamente, pero ellos tenían tanto anhelo de congregarse que se congregaban secretamente. Alguien dijo, antes se les perseguía para no congregarse, hoy hay que perseguirlos para que se congreguen. Hermanos, el congregarse, estos hermanos hebreos del libro de Hebreos que estaban enfriándose y queriendo dejar la fe, el Espíritu Santo les dice que congregarse es una parte integral para nuestra vida cristiana, para orar, para fortalecernos. Cuando COVID comenzó, mucha gente se enfrió, bueno, todos nos enfriamos, porque yo incluido, hermanos, porque dejamos de congregarnos. Congregarse es muy importante. Y es lo que está diciendo acá. La iglesia, hermanos, cuida los unos de los otros. La iglesia se reúne para ser alimentada por la palabra de Dios. Vamos al 20, hermanos. Veamos el 19 y 20 otra vez de Santiago. Si alguno de vosotros es extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará un alma de la muerte. Salvará de muerte, perdón, un alma. Hermanos, ¿de qué muerte está hablando aquí la Biblia? No está hablando de la muerte física, porque nadie puede salvar a nadie de esta muerte, hermanos, porque la Biblia dice que Dios tiene nuestros días ya contados, ¿verdad? Y que un pájaro no muere y cae al suelo sin que Dios lo permita. Ciertamente, hermanos, esto es así y la vida no está en nuestras manos. Por eso debemos vivir cada día como si es nuestro último y dar al máximo cada día, hermanos. Dar al máximo cada día por Dios y los que amamos. Así que no está hablando de la vida, salvar a una persona de la muerte física, sino de la segunda muerte, lo llama Apocalipsis, de la muerte eterna, de la muerte espiritual, de la condenación eterna. Salvar a la persona de ser juzgada por, y esto es lo más terrible, en Apocalipsis 20 dice que va a ser juzgada por cada una de sus obras. Yo no quiero, hermanos, ¿sabe? Si Dios aquí tomara cualquiera de nosotros y sacara a luz todos los pecados que hemos cometido, nos avergonzaríamos. Le diríamos, no, Señor,
piensa estar delante de Dios el día del juicio y que saque todos sus pecados y lo juzgue por cada uno de ellos y lo castigue por cada uno de ellos. Yo no quisiera eso. Por eso he venido a Cristo, ¿verdad? Jesús dijo que el castigo va a ser más tolerable, dice Jesús, para la ciudad de Sodoma que para la de Capernaum. Y Capernaum estaba ahí cerca de Israel. Y se dijo allá en el libro de Isaías, si recuerdo, se cumplió en Mateo 4, que aquella ciudad que estaba en tinieblas, gran luz le iba a resplandecer. Y eso se cumplió cuando Jesús entró a la ciudad. Y Jesús dice, para Capernaum va a ser más duro el infierno que para Sodoma. Y en Sodoma eran homosexuales y eran hombres violadores, dice la Biblia. Hasta los ángeles que toman forma de hombre querían apoderarse, eran hombres perversos. Y irán al infierno, dice la Biblia. Y Dios los juzgó, pero va a ser peor para aquellos que vieron a Jesús y se rehusaron creer en Él. ¿Y sabe qué pensaba, hermanos? Recordaba un libro de Spurgeon que leí sobre el poder de la cruz. En ese libro él hacía una ilustración de un joven que su madre fue cristiana. Su madre oró por él, su madre le enseñó la palabra, su madre oraba por él y él se endurece. Y él dice, el castigo será peor para él que para aquel joven que no tenía familiares cristianos y fue expuesto poco al evangelio. Eso es lo que Jesús nos dice aquí. Que aquel que fue expuesto mucho al evangelio, el castigo será más duro para él en aquel día. Y Spurgeon dice, no prediques del fuego del infierno, dice él, con un corazón duro. No prediques del fuego del infierno con labios fríos. No prediques del fuego del infierno con ojos sin lágrimas. Y no prediques del fuego del infierno con un espíritu sin compasión. La iglesia es llamada, hermanos, a exhortar a aquellos que vengan a Cristo, pero no con un corazón duro, no con labios fríos, no con ojos sin lágrimas y no con un espíritu crítico sin compasión, ¿verdad, hermanos? No. Leí en un libro, y me gustó tanto esto, hermanos. Un amigo fue a la iglesia y vio al pastor predicar. Volvió a ir al año. Esa iglesia estaba buscando pastor, su pastor se había retirado, anciano, estaban buscando pastor. Al año vio que había otro. Oh, no le dieron el trabajo al otro pastor, no. ¿Por qué? Porque el otro pastor mucho hablaba del infierno. Bueno, toda la Biblia habla del infierno, sí. ¿Y este nuevo pastor les habla del infierno? Sí, también. ¿Y entonces cuál es la diferencia? Que el primero disfrutaba mandar a la gente al infierno y no había ningún amor ni compasión detrás de sus palabras, mientras el segundo, como está diciendo aquí, ¿verdad?, ruega a aquellos que vengan a Dios. ¿Y sabe qué pensaba, hermano? Si puede ponerle a nuestra hermana 2 Corintios 5, 19, que la Biblia, mire lo que la Biblia le dice a la iglesia, que Dios estaba en Cristo, ¿verdad?, reconciliando al mundo con Él mismo. O sea, el mundo estábamos en pleito con Dios. Jesús murió para reconciliarnos, ¿verdad? No tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Nuevamente, hermanos, qué bonito va a ser el día del juicio. Pararse delante de Dios y que Dios no tome en cuenta mis transgresiones, sino que aparezca la sangre de Cristo, hermanos, lavándome de todos mis pecados. Y nos ha encomendado a nosotros, la iglesia, la palabra, dice, de la reconciliación. Y mire, hermanos, somos embajadores de Cristo. Y el embajador representa en otra nación, ¿verdad?, a su nación. Nosotros en la tierra representamos al reino de Dios. Y mire eso, como si Dios rogara por medio de nosotros. En el nombre de Cristo les rogamos. Ese debe ser el Espíritu Santo que motive a la iglesia a rogar. Reconcíliense con Dios, ¿verdad, hermanos? La iglesia, hermanos, debe ser una iglesia que comparta el evangelio, que advierta de la condenación eterna. Mira, estos hombres, hermanos, del día de lo que pasó en el puente, fueron a trabajar, no pensaban. Hermanos, nadie de nosotros sabe el momento. Siempre hay un orgullo a otros, a mí no sabemos, nadie. Sigue diciendo, porque aquel que no conoció pecado, Jesús, ¿verdad?, por nosotros, el Dios Padre hizo a su Hijo pecado. Piense eso, Él no conoció pecado, Él fue hecho pecado, para que usted y yo fuésemos hechos justicia.
de Dios en él. Breve repaso, hermanos. Si alguno se ha extraviado de la verdad, de verdad era cristiano y se ha alejado, porque eso lo vemos muchas veces en nuestro diario vivir, o no era hermano y se ha alejado, lo debemos de ir a buscar. Y si alguno le hace volver, ¿y quién es ese alguno? Usted y yo, la iglesia, ¿verdad? Cristo cuida a su iglesia por medio de nosotros, ¿verdad? Le hace volver, va a salvar de la muerte un alma. Piense eso, salvar. Oh, hermanos, yo contaba de que el día sábado, cuando fuimos al congreso de música, vi ahí uno de los securities, con mujeres, ¿verdad? Pero andaban como con securities ahí. Y vi a uno de ellos que estaba ahí sirviendo en el lugar, ¿verdad? Con mujer, dando Biblias y todo. Y el hombre, hermanos, cuando yo era un joven, que íbamos a predicar en la calle, ¿verdad? Lo vi en una Londra y le hablé el evangelio, lloró. Su familia era cristiana. Se fue con ellos a la familia, a la iglesia. Nunca lo había vuelto a ver, hermano. Solo a los años lo vi una vez cortándome el pelo y él iba a la iglesia. Y años después lo volví a ver ahí. Qué alegría sentí. Imagínense que el día de que estemos en el cielo, veamos a aquellos que les hablamos la palabra de Dios, que oramos por ellos, que usted derramó lágrimas por ellos, y los ve ahí. Esa persona va a estar alegre con usted. Gracias porque me hablaste la palabra de Dios. Gracias porque oraste por mí. Gracias porque no me dejaste ir. Y uno va a tener una alegría. Como dijo Spurgeon, si viviste para que alguien conociera a Cristo, una alma, tu vida no fue en vano, dice él. Voy a terminar con la última parte. Si nosotros hacemos esto, salvará Dios por medio de nosotros un alma de la muerte, y el final cubrirá multitud de pecados. Se puede poner nuestra mano a una última escritura, Salmo 5, versículo 10. Nunca había pensado en esto, hermanos. Mi Biblia decía que este salmo era paralelo a este pasaje bíblico. Por tanto lo leí. En el pasaje bíblico David está pidiendo que Dios castigue a sus enemigos. Que Dios castigue a los que le están haciendo el mal. Y David pide que Dios castigue a los que aborrecen a Dios. Y David dice así: tenles por culpables, oh Dios, y caigan por sus mismas intrigas. Y mire lo que dice: échalos fuera por la multitud de sus pecados, transgresiones, porque se rebelan contra ti. David está orando que Dios tome en cuenta la multitud de pecados que aquellas personas cometieron. Castígalos, Dios. Y Dios lo va a hacer, dice la Biblia, aquellos que no quieran arrepentirse. Castígalos por sus pecados. Toda la multitud, dale el pago de todas sus maldades. Y cuando yo leía esto, hermanos, venía en mi corazón las palabras de Jesús, el Hijo de David, crucificado en aquella cruz, donde Él pedía perdón por los que le hacían el mal. Y Él oraba: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuántas cosas hicimos nosotros en nuestra ignorancia, hermanos, cuando no conocíamos a Dios? Y pensábamos que íbamos al cielo, haciendo semejantes perversidades. Pero Jesús oró: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Pablo dijo: todo lo que yo hacía, lo hacía en ignorancia, dice él. Pero la gracia de Dios fue más abundante, y por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no fue en vano conmigo. Esteban, cuando es apedreado, ¿verdad, hermanos? Dice la Biblia que había un joven que se llamaba Saulo, que es Pablo, ¿verdad? Tiene dos nombres, Saulo y Pablo, es la misma persona. Entonces, dice la Biblia que aquellos hombres iban a apedrear a Esteban, y para que no les salpique la sangre de Esteban, se quitan sus ropas y las ponen a los pies de Pablo. Pablo se queda cuidando la ropa de los que iban a apedrear a Esteban. Y hermanos, Esteban no ha hecho nada malo más que predicarles la Biblia, ¿verdad? Están tan enojados porque les dijo que son culpables a estos judíos. Los judíos agarran piedras, comienzan a apedrear a Esteban. Esteban cae de rodillas y repite la oración de Jesús, y le dice a Esteban al Señor Jesús: no les tomes en cuenta este pecado. Y Dios contesta la oración, porque Dios no le tomó en cuenta esa gran maldad a ese Pablo malvado que estaba ahí, ¿verdad? Sino que en el siguiente capítulo Pablo se convierte. Bueno, 2 capítulos después, Pablo se convierte. La iglesia, hermanos, es llamada a ser una iglesia que ore, porque el amor cubre multitud de pecados. Proverbios 10:12 dice que el amor cubre multitud de pecados.
Y aunque David ora, hermanos, correctamente, que Dios castiga al malvado, Jesús ora mucho mejor en el nuevo pacto, que Dios perdone a los pecadores. Y como dice el Salmo 10:12, el amor cubre multitud de pecados. El amor de Cristo ha cubierto multitud de pecados y seguirá cubriendo una multitud de pecados. Por tanto, hermanos, como iglesia, tratemos de buscar a aquellos que no conocen a Dios. Y terminamos leyendo el Santiago 5:19. Hermanos, si alguno dentro de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará un alma de la muerte. Piensa eso, hermanos. Y cubrirá una multitud de pecados. Nos ponemos de pie. Qué privilegio, hermanos, que Dios nos use a nosotros para compartir su palabra, ¿verdad? Qué privilegio tenemos de estar en Cristo, hermanos, perdonados en Cristo. Privilegio más grande, hermanos. Oramos. Padre, yo le doy gracias por su palabra. Gracias, Señor, por lo que usted nos ha hablado esta tarde, Señor, que nos ha bendecido grandemente, que nos ha enseñado, Señor, que el amor cubre multitud de pecados. Y como yo decía, Señor, si usted sacara luz hoy, mis